¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Y pues hoy un tema que me fascina, un tema fuerte, un tema importante porque hablaremos justamente pues ahora aprovechando esto de las festividades de Día de Muertos y demás, pues vamos arrancando con este mundo de la pérdida, pero de un punto de vista muy profundo, desde un punto de vista muy fuerte, ¿no? Muy revelador en cuanto a las estructuras psicológicas, que es lo que casi nadie atiende. Debemos abordar de manera fuerte, de manera importante, este mundo desde esta perspectiva psicológica, emocional, de la conciencia y demás. Y bueno, pues vámonos arrancando. Miren, hablaba yo el lunes del rollo este de la pareja, ¿no? Como siempre es un problema en la estructura psicológica por la pérdida. La pareja, cuando tú tienes una pareja y no estás enamorado o enamorada, no hay problema si no te contesta el celular, no hay problema de nada. La bronca fuerte viene en el justo instante que comienzas a, vamos a decir así, clavarte, vulgarmente dicho, que empiezas a enamorarte, que la persona te comienza a importar de manera bastante fuerte y comienzas a sufrir. Hay un miedo, miedo a la pérdida, sobre todo cuando se presentan los riesgos. Mientras tu mente no detecte alguna forma de riesgo, todo está bien. El problema es cuando tu mente comienza a detectar una forma de riesgo y entonces aquello que posees se puede perder. Vas a entender eso, pero también lo vamos a entender con los seres queridos, por ejemplo, que pueden morir, la muerte propia, etcétera, etcétera. Este fenómeno de la pérdida que abarcará también hasta la estructura laboral, ¿no? El perder el trabajo, el perder una amistad, perder economía, por ejemplo, perder dinero en una inversión, perder imagen ante los demás, porque si yo tengo una imagen de respeto, de admiración, y eso se pierde, también es una forma de pérdida que produce miedo, produce angustia. Hoy vamos a entender una solución rápida que les va a ayudar muchísimo, altamente reveladora para entender el proceso. Primero vamos a la fórmula del sufrimiento por la pérdida. Esta es la fórmula. Obligatoriamente debes tener una sensación de poseer, ¿no? Tienes una forma de posesión. Esta posesión, cuando se ve afectada, por ejemplo, le sumamos un riesgo, déjamelo arriba, un riesgo de pérdida, automáticamente esto se soporta. Si tú tienes una posesión y esta entra en riesgo de pérdida, obligatoriamente debe estar soportado en la palabra mágica que vamos a ver hoy, que se llama dependencia. Una dependencia básicamente emocional. Me da risa cuando la gente habla de dependencia económica o dependencia emocional. La dependencia económica es emocional, porque si te quitan el dinero sufres, ¿no? Si tú dependes económicamente de alguien que te mantiene y ese alguien muere y pierdes la manutención económica, entras en un estado emocional. Es decir, dependes emocionalmente del dinero que te dan, pero del dinero al fin y al cabo. Entonces hay una dependencia emocional. Esta dependencia emocional obligatoriamente debe existir para que esta fórmula, como si fuera física, nos va a dar aquí un igual a
todas las formas de sufrimiento, las que quieras. Angustia, tristeza, depresión, crisis de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate bien, posesión más percepción de riesgo de pérdida sobre dependencia emocional igual a todas las formas del sufrimiento humano. Fíjate bien en esto. Voy a manejar para que veas cómo las cosas son distintas. Tú puedes poseer, ¿no? Por ejemplo, no sé, posees un automóvil, pero ese automóvil es muy viejo, se descompone todo el tiempo, te da muchos problemas, te ha hecho gastar mucho dinero, estás pensando en deshacerte de él cuanto antes mejor, resulta que no hay comprador, no lo puedes vender porque es bastante viejo y pues lo tienes asegurado porque pues esa es la ley que te hace asegurarlo y entonces de ese automóvil no depende ninguna de tus emociones más que negativas y te las quieres quitar. Entonces, si de pronto viene un camión y se estrella en tu coche y lo despedazas y hay un riesgo que lo den como pérdida total, como no dependes emocionalmente de como no hay dependencia emocional positiva de este automóvil, entonces no se da el sufrimiento. ¿Me entiendes? Y eso que lo posees. Si tú posees, vamos a otro ejemplo, si tú posees una cantidad de dinero, hablemos en dólares para tratar de atrapar la cuestión internacional, si tú tienes $1, solamente $1, nada más, lo posees y observas un riesgo de pérdida porque no lo encuentras, pero no dependes emocionalmente de él, entonces no hay sufrimiento, no te importa $1, entonces no te importa perderlo. Ahora, el problema está cuando posees algo, ¿no? Por ejemplo, posees esos aretes, ese reloj que te regaló tu abuelo justo cuando estaba en la cama del hospital, al borde de la muerte. Es un reloj caro, antiguo, y él se lo quitó, te lo puso en la mano así, y te cerró la mano y te dijo: este es para ti, hijita o hijito, guárdalo para que me recuerdes. Y entonces tienes esa posesión de la que generaste un alto nivel de dependencia emocional. Por tanto, si no lo encuentras y supones que te lo han robado, está en riesgo de pérdida, entonces vas a sufrir muchísimo, pero muchísimo, ¿va? Entonces, ¿qué pasa con la pareja? Si tienes una pareja y estás en un estado psicológico no de tengo pareja, no de tener pareja, sino estás en un estado psicológico de poseer pareja, entonces si tú posees a tu pareja y ves que a alguien le gusta, entras en riesgo de pérdida, y si dependes emocionalmente de esa posesión, entonces sufres muchísimo, entras en zona de sufrimiento intenso. Por eso tienen que entender que esto es la fórmula del sufrimiento por pérdida. ¿Estamos? Es la fórmula de sufrimiento por pérdida. Y entonces la pérdida, que cuando se da o apenas está en riesgo, de todos modos te hace sufrir si dependes emocionalmente de aquello que posees. Por ejemplo, tú puedes ser que poseas una pareja, tienes pareja, eres una persona posesiva, le posees, pero no dependes emocionalmente porque tienes por ahí o 2 o 3 velitas prendidas de estas que te entusiasman, personas con las que podrías salir, te lo estás pensando, quisieras salir y entra en riesgo de pérdida, sufres menos, ¿me entiendes? Sufres menos.
De tal manera que cuando hablamos de pérdida, ya sea de seres queridos, por la muerte de seres queridos, por el que la pareja te haya dejado o este tipo de cosas, siempre que hablemos de pérdida, estamos hablando de uno de los momentos psicológicos más poderosos, más brutalmente poderosos del egoísmo humano. Si pudiéramos usar la palabra absoluto, cabe aquí. Absoluto egoísmo es la pérdida. Siempre va a ser la pérdida. La pérdida, aquí el problema es que la pérdida tiene varias variables que debes calcular, porque aquí parecería que la pérdida se establece únicamente en cuestiones positivas, ¿me entiendes? Y esto no es así. Esto es completamente falso, completamente ridículo. Ahorita lo voy a explicar. Pero mientras quiero que vayas entendiendo esto, ¿no? Aquí, cuando hay posesión y hay riesgo de pérdida o ya se dio la pérdida, y hay dependencia emocional, pues el sufrimiento va a ser, cuidado con esto que voy a decir, pon mucha atención. El nivel de sufrimiento que manejas aquí va a ser directamente proporcional al nivel de dependencia que tengas. Es decir, si manejamos en escalas, déjame regresar para quitar esto. Sí lo dejamos de una vez. Fíjate bien, si nos vamos a un manejo de escalas, ¿no? Y entonces decimos que en esta escala, vámonos fácil y rápido, está en ceros, está en 50, 50, ¿no? Y acá tenemos los 100, ¿sale? Y entonces, fíjate bien, porque es directamente proporcional. Esto estoy hablando de 0%, 50%, 100%. ¿De qué? De dependencia emocional. Entonces, de este lado, en esta escala misma, obvio, ¿sabes qué? Déjame recortarlo y ponerlo más acá para que sea más sencillo. Entonces tenemos 100%, 100%, y aquí tenemos el nivel de cualquier forma de sufrimiento, porque sufrimiento es una palabra que universaliza, generaliza los distintos tipos del sufrimiento humano. Un sufrimiento es la angustia, pero también un sufrimiento es la tristeza, pero también un sufrimiento es la ira, pero también un sufrimiento es la decepción, pero también un sufrimiento es el tedio, pero también un sufrimiento es el aburrimiento. Entonces, sufrimientos hay muchos. Sufrimiento es una palabra generalizada. Ahora, toda forma de sufrimiento va por porcentajes, va a ser directamente proporcional al nivel de dependencia emocional que se tenga. Es decir, si yo dependo emocionalmente 100%, mi índice de sufrimiento va a ser de 100%. Si dependo emocionalmente 50%, mi sufrimiento va a ser 50%. Poniendo ejemplos, si mi nivel de dependencia es 0, mi nivel de sufrimiento será 0. Es decir, la base del sufrimiento humano es el nivel de dependencia emocional que manejas y no lo puedes soltar. Esto va a ser sí o sí y en todo con todo. Si tú dependes emocionalmente de tu salud física, entonces, si dependes al 100% de tu estabilidad física, estoy hablando de enfermedad, hablemos de cáncer, para que te des una idea del grado que estoy mencionando.
Si tú dependes emocionalmente de tu salud física de una manera enorme, vas a sufrir enormemente si te da cáncer. Pero si tú no dependes dependes 50% de tu salud física, ¿por qué? Porque el soporte de tu felicidad no está puesto en tu salud. El soporte de tu felicidad está puesto en tu concepción de la vida y tienes aceptación sobre la enfermedad y la muerte, entonces sufres 50%, ¿me entiendes? Porque tú no dependes emocionalmente de tu salud, dependes 50%, sufres 50%. Y si no dependes nada de tu salud física, sufres nada. Esto es en la enfermedad, esto es en la salud, esto es en la pareja, en la muerte de los seres queridos, en la muerte propia, en la pérdida económica, en la pérdida del trabajo, en la pérdida de amistades, en la pérdida de estatus, en la pérdida de imagen de ti hacia un grupo social. Y antes me admiraban, ahora no me admiran, y eso ya es una pérdida. Pérdida de likes en Facebook porque pierdes autovalidación por la opinión social, la opinión pública. O sea, cosas así de estupidez hay en todos lados, ¿verdad? Bueno, entonces, si observas con cuidado, por eso estoy diciendo que el sufrimiento por la pérdida, sea esta la que sea, es el acto más egoísta que puede existir en la historia de la humanidad. Creo que se está entendiendo por qué. ¿Qué debemos entender por dependencia emocional? Ve, por favor, uno de los programas anteriores que hice aquí mismo, por ahí lo vas a ver, con la misma cortinilla de momentos de introspección, y se titula Dependencia emocional. Velo para que veas profundamente a qué me refiero. La dependencia emocional es algo muy fuerte porque se depende emocionalmente hasta de la marca de la ropa que usas, del dinero que tienes, del automóvil que manejas, de la gente con la que te relacionas, de la pareja, de los padres, de los hijos, del estatus, de la imagen, de la presunción de su mecha. O sea, dependes emocionalmente al 100% y de todo. Entonces, una persona en este estado, digo yo en ese programa, si tú crees que nada más al cuerpo le da cáncer, te equivocas. A la mente le da un cáncer. El cáncer mental se llama dependencia emocional. Y entonces, vamos a entender las formas de la dependencia, que las vamos a dividir en dos grandes historias para entender qué es lo que se pierde, ¿no? Vamos a entender qué es lo que se pierde y cómo funciona la dependencia emocional en un punto más profundo del que hablé en el otro video que te comenté. Y entonces aquí tenemos, por darte un ejemplo, dependencia, evidentemente emocional. Y entonces en esta dependencia emocional la vamos a dividir en dos grandes grupos. Para hacerlo didáctico, no es que sea exactamente así, pero para hacerlo muy didáctico vamos a hablar de dos grandes grupos. Estos dos grandes grupos va a ser la dependencia emocional básicamente positiva y la dependencia emocional básicamente negativa. Esto no es nuevo, no lo descubro yo, lo descubre el primer hombre que lo asienta de manera clara en sus cuentos psicológicos, simbólicos, es Buda. Buda, Siddhartha Gautama, 653 años antes de Cristo, Buda, en un momento de introspección muy potente, de contemplación, así se dice en el budismo, él entra a su mundo mental para luchar y trascender a Mara. Mara es el demonio del budismo, pero es diferente del demonio de, por ejemplo, las otras religiones, cristianismo y demás. ¿Por qué? Porque Mara no es malo, Mara es tonto. Es un enanito barbón donde todo lo malo que quiere hacer se le voltea, ¿no? Es una especie de aquellas caricaturas del Coyote y el Correcaminos, ¿no? O Silvestre y Tommy Jerry. O Tommy Jerry, por ejemplo, o Silvestre y Piolín. Entonces, pero las peligrosas son las hijas de Mara. Las hijas de Mara. Y entonces en el relato Buda dice que él estaba en su momento de introspección
cuando apareció una de las hijas de Mara, la más bella, la más hermosa, la brutalmente seductora, y trató de atrapar a Buda, trató de seducir a Buda, trató de atraer a Buda, y dice, y Buda permaneció inamovible de su paz. Y entonces se fue con un fiero gesto de ira. Y entonces apareció la segunda hija de Mara, con una belleza espectacular también, y ahora ella lo despreció, lo sobajó, lo desvaloró, lo humilló, y dice el texto, y Buda permaneció inamovible de su paz. Y entonces, ¿por qué esto? Porque las cuestiones positivas te pueden atrapar, y dice Buda, como las estructuras negativas, como el desprecio, por ejemplo, de una persona, el maltrato de una persona, o una serie de estructuras negativas como las adicciones entre un grupo de alcohólicos o consumidores de marihuana o cocaína. El desprecio y el rechazo son una misma forma de cárcel para los seres humanos que el amor. Es decir, dependes emocionalmente del amor, pero dependes emocionalmente del desprecio. Increíble, aunque usted no lo crea. Y para que lo entiendan bien, voy a darles un ejemplo clarísimo. Si tenemos un padre, el padre tiene un hijo y tiene una hija, y el padre es macho misógino y decide hablar con el hijo, que es su príncipe, su rey, su hijo, con el que va a ir a andar en bicicleta hoy al bosque, y la niña escucha que van a ir a andar en bicicleta. La niña le dice, papá, yo también voy, papito. Y le dice, no, tú eres mujer, tú te cansas, tú no puedes, tú quédate con tu mamá. Y entonces la desprecia. Adivina de estos dos hijos quién va a comenzar a luchar por ganarse el amor del padre. ¿Sabes quién? Ella. Y entonces, entre más la desprecie el padre, más va a luchar por su amor, quedando atrapada en una cárcel de desprecio, en una brutal dependencia emocional negativa. Valórame, tómame en cuenta, quiéreme, hazme caso, acéptame, háblame, veme, valórame. Y ahí quedas atrapada o atrapado con una cárcel brutal de dependencia emocional por sectores negativos, desprecios. Esto lo estoy haciendo didáctico nada más, aunque es altamente complejo. ¿Por qué? Porque estos, todo blanco o todo negro, positivo o negativo, no funciona así. En realidad funciona en una gradiente. ¿Cómo que en una gradiente? Oiga, sí. Funciona como si fuera uno de esos pantones de color, donde aquí tenemos el super mega negro, ¿no? Y del super mega negro luego tenemos así como que un gris, y luego tenemos este gris así más claro, luego tenemos un gris todavía más claro, y luego tenemos así como que blanquito, ¿no? Y entonces hasta aquí, vamos a ver, pensar, hasta aquí llega la gradiente de color. Entonces, porcentualmente, esto que está aquí, ahí mero, porcentualmente va corriendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre, a lo mejor en su cumpleaños, sí le regaló, vamos a decir estupideces rápidas, le regaló un relojito.
Entonces el padre tuvo un acto positivo porcentual hasta aquí, pero todo el desprecio es la mayor parte negativa. Entonces la hija está entrampada en una forma porcentual de dependencia emocional. Depende porcentaje emocional positivo como depende de un enorme porcentaje emocional negativo en la vida. Y entonces la gente se va haciendo dependiente emocional. Recordemos que la dependencia emocional es ese momento de activación de emociones con básicamente dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalinas y demás, donde un individuo empieza a sentir placer por algo, del lado negativo o del lado positivo. Ejemplo, si eres una persona, te vas a ver reflejado o reflejada, si eres una persona de esas que ha vivido en una casa más o menos pequeña, normal, donde en las noches alrededor de las 6, 7 y media de la tarde siempre se escucha llegar al padre de familia, la mamá está tal vez viendo una telenovela, los hijos están haciendo tarea, ¿no? Y cuando llega el padre de familia, la mamá dice, a ver, vénganse todos a la cocina, vamos a cenar algo, y se reúnen todos a las 8 de la noche, sacan el pan de dulce, sacan la leche, si acaso unos sándwichitos o huevos, y comienzan a platicar. Y los hijos desde pequeños están ahí escuchando la tremendamente sabrosa, pongan atención abusados, la tremendamente sabrosa plática enferma, destructiva, de críticas a la familia. Y entonces el papá, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con tu hermana? Y la mamá ya preparando un sándwich. No. Es que es una babosa mi hermana, es una babosa. Y el esposo, te dije que es una babosa, es una estúpida. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Que no, pues es que ahora fíjate nada más. Fíjate lo que hizo. Fue y le dijo a fulanito de tal que no me digas, no, si te digo que era. Y los niños comiendo su huevo ahí. Está sabrosísimo el chisme. Está sabrosísimo. ¿Tú sabes qué momento de tedio, soledad, aburrimiento me está viniendo a curar esa asquerosa toxicidad que se vive? Tóxico todo, enfermo todo, es decir, se está gestando dependencia emocional grave con un alto nivel de placer emocional para matar el tiempo con estructuras profundamente negativas. Y entonces tenemos entre la crítica, el escarnio, el chisme, cero aportación cultural, o sea, de eso olvídate. No están hablando de un telescopio que vamos a armar ahorita, hijos que acaban de cenar, no. Aquí estamos hablando de todos esos estúpidos de la familia, babosos que no prosperan porque no le echan ganas y no están ahí al ojo del amo engorda el caballo, pero cómo se les ocurre, pero ay no, qué idiotas, ay no. Y eso es altamente placentero para los niños, está sabrosísimo, más sabroso que ver el Chavo del Ocho. Y entonces se genera una dependencia emocional a la toxicidad. Si de ahí el padre se levanta y dice, a ver, ven hijo, lo carga, te voy a llevar a dormir, y la niña está ahí y dice, yo también papá, yo también, entonces que se termine la cena es un drama emocional porque se acabó ese gran momento para ahora llegar a ver cómo cargan a mi hermano, cómo bañan a mi hermano, cómo acuestan a mi hermano y yo me acuesto sola. Entonces, qué triste que se acabó eso, y así se va generando un vicio literal, como cuando tomas el vicio de la marihuana, el vicio del alcohol, el vicio del cigarro, el vicio de la flojera, el vicio de la ira, que te resuelve parte de tu adaptación al medio, y entonces tienes el vicio de la dependencia emocional tóxica, ¿no? De ahí vienen el trato de costumbre
del maltrato, donde se pueden insultar, pelear, ya con la niña más grande, se insultan, se pelean, se parten la cara, pero luego acabándose de partir la cara, entonces, ¿qué? Porque eres una tal por cual, y tú, sí, pues tú eres un tal por cual, a mí no me hablas así, sí, te hablo así porque eres, sí, oye, ya, hombre, ya, ¿qué cenamos? Y entonces recuerdo que va a venir ese momento agradable de la cena donde podemos criticar a todos y entonces viene esa enfermedad ya mental de dependencia emocional a los sectores negativos. También la dependencia emocional se va a dar a los sectores positivos. Pero cuidado aquí, porque una vez que estableciste dependencia emocional a factores negativos, como los que estoy explicando ahorita. No explico los positivos porque sé que los entiendes de sobra, para que perdemos tiempo. Entonces, una vez que se establece la dependencia emocional a factores emocionales negativos y la dependencia emocional a factores emocionales positivos, imagina tú, por favor, que esa persona, en este caso hablemos, el padre, ¿no? Muere el padre, y entonces resulta que no aportó, resulta que era una persona tóxica en su hablar, en su discutir, en la misoginia, pero también tenía sus partes positivas porque te regaló ese relojito, porque, no sé, te llevó al circo, porque lo que tú quieras, y entonces tu cerebro es un caos, ¿me entiendes? Porque por un lado dice, pero es que era muy mala onda, pero es que no me aportó, pero es que era súper tóxico, pero es que era súper... Sí, pero lo que no te estás dando cuenta es que te va a doler la pérdida emocional dependiente de esos momentos tan sabrosos de pura toxicidad. ¿Estoy bien? A ver, ¿estoy diciéndolo bien? ¿Sí me cachan? ¿Lo dije bien? O sea, sí, exactamente. Hay dependencia emocional a lo tóxico y es una misma forma de cárcel como todo lo positivo en cuanto a la dependencia emocional. Y entonces ahí la gente se confunde, ¿ves? Se hace camotes, ya no sabe para dónde jalar. Entonces, ¿por dónde va la cosa, no? ¿De qué va la jugada? ¿Para dónde le doy? Porque... Entonces, tuve una relación de pareja. La relación de pareja fue destructiva, nos peleamos muchísimo, hay insultos, hay irresponsabilidad económica, hay adicción, por ejemplo, al alcohol, ya quieres, no muy fuerte, a más, hay problemas, entre las familias no se llevan, pero no la puedo dejar. No quiero que me deje. No me importa que se acueste con alguien que a mí no me deje. Y no sabes por qué. Pero ¿por qué? Si tú estás mal, ¿por qué no le puedo dejar? Porque tu alma, tu mente, se hizo dependiente emocional a esa forma de vida. Es la que conoce, es la que aprendió, es donde entendió el medio, es donde se ha logrado adaptar y no la quiere soltar, no la quiere perder. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y entonces no estoy dispuesto a soltar esos momentos tan sabrosos de mi lucha porque me quiera, porque me valore. Y cuando estaba a punto de dar jaque mate y hacer que me ame, ¡se muere! Es como si me hubieran pateado el tablero. Justo cuando iba a dar jaque mate me pateas el tablero, no me hagas esto. Y entonces viene el sufrimiento. Porque no lo logré, porque no lo hice, porque no pasó, porque no nos llevamos bien, porque no nos tratamos bien. Pero aparte estoy confundido o confundida porque sí tengo momentos donde, no, sí me trató bien, pero la mayor parte fue mal. No, la mayor parte fue buena o la mayor parte fue mala. No. Entonces, la dependencia emocional te despedaza. Porque es el acto más brutalmente egoísta que puede existir. Porque se le puede llamar absolutamente egoísta. ¿Por qué? Porque al final del día, esa dependencia emocional, te voy a enseñar claramente qué pierdes. ¿Qué pierdes? Cuando se muere un ser querido,
en este caso el padre, o pierdes una pareja, o te quitan el trabajo, o pierdes dinero, ¿qué es lo que realmente pierdes? La pérdida no es de la persona. No es la persona la que perdiste. No, 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 no. ¿Qué perdiste? Lo que estás perdiendo son esas emociones tan sabrosas de la crítica, de el discriminar, del sentirse superior a todos los criticados. Porque además, psicoemocionalmente hablando, la base de la crítica es que tú cada vez que criticas a alguien, hablemos del presidente de la República, cada vez que criticas al presidente de la República, vives la ilusión de ser mejor persona. Entonces la crítica, entre más gente critiques, mejor persona eres ante ti. Pero no estás haciendo algo para ser mejor, estás quemando al resto de la población. Entonces así no era, era que fueras grande de verdad. No que fueras grande porque lo único que quedó después de la madriza que metiste y la crítica que hiciste, pues nada más quedaste tú vivo, porque no es modo que tú solo te eches, ¿verdad? Entonces, la pérdida es de emociones. Lo que pierde la gente son sus emociones. Las emociones que yo sentía cuando me acompañaba. Las emociones que yo sentía cuando criticábamos. Las emociones que yo sentía cuando era mi confidente, las emociones que yo sentía cuando me valoraba mi pareja, las emociones que yo sentía. Entonces, lo que estás perdiendo no es una persona, lo que estás perdiendo no es un trabajo. Cuando te quitan el trabajo, no pierdes un trabajo, pierdes emociones de tranquilidad, de estabilidad, de seguridad, de ¿qué quieres? ¿Orgullo? ¿Poder cuando tienes un trabajo? Cuando una madre pierde a un hijo, no perdió a el bulto de carne y hueso, no, lo que pierde son sus emociones de placer. Cuando se muere, en este caso el padre, en el ejemplo que pongo, lo que vas a perder son emociones placenteras que te daba tanto la parte negativa como la parte positiva. Y entonces pierdes esas emociones. ¿Quién las pierde? Las pierdo yo. Yo soy quien quiere sentir esas emociones tan destructivas y tan tóxicas, sí, pero al fin y al cabo mías. Y al fin y al cabo son mejores que un tedio. Son mejores que quedarme en un espacio sin saber qué hacer porque ya no está. Y ahora tengo que ser creativo y ahora debo ser productivo en lugar de seguir perdiendo mi tiempo miserablemente en una distracción sabrosísima como es estar criticando gente, hablando mal, peleándome porque me tomen en cuenta, porque eso es más fácil que ser triunfador en un negocio, en el cuerpo físico, en una dieta, en la cultura, en un grupo social. Es más fácil, nada más salgo con una persona súper tóxica, entre los dos criticamos, destruimos el mundo y con eso ya maté el tiempo. ¿Para qué compro un crucigrama si tengo la manera de criticar 2 horas? Ni si el crucigrama tengo que pensar, es un esfuerzo y no me gusta el placer. Y entonces me hago dependiente emocional de esos placeres, tanto negativos como positivos. Y entonces lo que estoy perdiendo son mis emociones de placer, como la distracción, como la superioridad, como el orgullo, como este momento sabroso de dopamina, serotonina, adrenalina al descubrir un chisme. Y eso dijo de mí, y eso dijo, ese momento es grandioso para gestar dependencia emocional. Se muere la persona y ahora ¿quién te dice qué dijeron? ¿Y ahora quién te habla mal de?
Y ahora, ¿ante quién quieres ganar imagen? Y ahora, ¿ante quién? ¿A quién le vas a poder dar una mejor vida momentánea? ¿A quién le vas a invitar un café? Porque hasta te sentías bien cuando le invitabas un café. Porque iba a empezar este gran show tóxico, destructivo, que me cubre los estados de tedio. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pierdes? Pierdes emociones. Por eso la gente reporta ante las pérdidas. La pérdida, entonces, para ya cerrar por hoy, la pérdida, entonces, no es en el mundo material. No, así se trate de dinero. La pérdida no es material. La pérdida es psicológica. Hay frustración por haber perdido el dinero. Hay impotencia por perder el dinero. Hay frustración por perder a la pareja. Impotencia por perder a la pareja. Hay frustración por perder al ser querido. Hay frustración, impotencia. Y entonces se crea, como ya no se están generando aquellas emociones que crearon el circuito o sistema de dependencia, como ya no se están creando, entonces la gente reporta sentir una cosa que le llama: tengo un gran vacío dentro de mí, un dolor. Ese dolor, ese vacío es que no se están produciendo las emociones a las que estabas acostumbrado o acostumbrada. Te recomiendo un tip: analiza. Siempre, esto es una ley que no la vas a cambiar ni tú ni yo. Siempre que sufras, estás teniendo un tipo de pérdida emocional, algo que no se produce. Seguridad, fortaleza, alegría, no se van a producir. En su lugar van a quedar decepción, miedo, etcétera, etcétera. Te aconsejo como un tip que busques cuando sufres la pérdida de cualquier cosa, busca el tipo de emoción que ya no se está produciendo. Y puede ser negativa, no tiene que ser obligatoriamente positiva. Pueden ser emociones negativas, pero que te hiciste dependiente a sentirlas y generaron una forma de adaptación al medio. Entonces, como la gente que necesita altos niveles de cortisol, por ejemplo, de estrés, para sentirse que hicieron algo en la vida. Y si no tienen angustia y estrés, sienten que son unos inútiles. Entonces, tienen que estar estresados con algo de angustia, y si viven en calma, se sienten mal, porque dependen de la angustia para justificar su existencia. Tengan cuidado con eso. El tip es: analiza qué emociones ya no se están produciendo y en base a eso va a soportarse tu pérdida. Trabájalo y date cuenta que es absolutamente estúpido, porque tu vida continúa exactamente igual, con o sin ese dinero, con o sin esa pareja, con o sin esos familiares. Tu vida sigue. Y no exactamente igual en cuanto a lo material probablemente, pero sigue exactamente igual en cuanto a tu estado psicológico, porque en cuanto a la felicidad y la capacidad racional, somos autosuficientes, no dependes de nada y de nadie. Espero que te haya gustado este momento de reflexión. Pues saludamos rápido a Mardoqueo Cifuentes, dice: saludos Martín, gracias, importante información, muchas gracias. Luis Hernández dice: me salvas cada día que te escucho, muchas gracias Luisa, a tus órdenes. Donovan, saludos Martín, gracias. Juan Fabricio Martínez dice: saludos Martín, genial el tema, muchas gracias Juan, muchas gracias, de verdad. Scott Michel dice: la vida es una cebolla con muchas y muchas capas. Claro, hay que ir profundizando. Natalie dice: grande Martín, muchas gracias. Héctor Vázquez, excelente información. Yolanda Lucas, saludos. Hola Yolanda, saludos a Phoenix. Andrés Espíndola, Espinola, dice: Martín, soy Andrés de Buenos Aires, Argentina, muchas gracias. Gracias a ti por estos videos.
Claudia Monroy, Martín, una duda, dice, de un caso práctico, si yo valoro, por ejemplo, mucho mi tranquilidad y los momentos de silencio para introspección y llega un vecino con su música a todo volumen, me saca de ese estado, estoy siendo dependiente porque debería mantenerme inamovible, ¿es correcto? Claudia, absolutamente sí, absolutamente correcto. Nosotros, imagínate nada más, Víctor Frank, psiquiatra judío, Segunda Guerra Mundial, fue metido al campo de concentración y exterminio más agresivo de toda la etapa Segunda Guerra Mundial. El campo es Auschwitz y ahí desarrolla una estabilidad psicológica y se da cuenta que es independiente. Si él puede en un campo de concentración, tú puedes con los vecinos, definitivamente, ¿no? Y entonces, claro que tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Me encanta. Scott, Michelle, saludos. Martín, dice, Chama, tu mejor alumno. Yo creo que se escribió mal algo ahí, ¿no? Pero Chama, tu mejor alumno y acéptame su doyo. Ah, bueno, perfecto, te acepto en el doyo, ya estás. Norma Barrera, saludos desde Tulancingo. Hola Norma, qué milagro, allá tuve una escuela. Marisa Miranda, buenas noches, excelente, gracias. Alberto Jaramillo, saludos desde Sunland Park, Nuevo México, Estados Unidos. Y muchas gracias, Alberto, saludos. Caridad Fiet dice, gracias, usted es muy claro y preciso, me encanta cómo explica los temas que trata, muchas gracias. Josué, ¿usted es psicólogo, coach o qué onda? No, yo he hecho periodismo toda mi vida con una investigación sostenida por 30 años de neurociencias. El problema es que si digo, soy investigador de neurociencias, la gente me confunde con el médico que está metido en el laboratorio. No, yo soy investigación periodística, pero mi mero mole es la mente y la conciencia porque yo lo vivo desde muy pequeño en los más profundos niveles de la introspección que puedas imaginar. Y eso sí lo puedo decir con toda la boca, porque dentro de mí no hay ni un rincón de mi alma que yo no conozca. Si me conozco a mí, los conozco a ustedes. Por eso sé perfectamente bien cómo operan. Este conocimiento hay que vivirlo. Este conocimiento es biografía, no bibliografía. Tú puedes aprender muchos libros, pero no te van a salvar. Por eso puedes ver a un neurocientífico o un neurocirujano que mientras están operando a una persona con toda la sabiduría que tienen de las neuronas, no dejan de sentir celos porque su esposa no les contesta o tienen vanidad porque se compró un mejor coche el otro neurocientífico y no él. O sea, es un problemón. Una cosa es conocer las neuronas y otra vivir la neurociencia. Desde Antigua Guatemala, María Victoria, gracias. Jorge Campos dice, buenas noches maestro Martín, aquí estamos presentes desde Tlaxcala, muchísimas gracias. Bueno, Amanda Verónica, buenas noches Martín, un placer saludarte, muchas gracias Amanda. Bien, voy a YouTube y me despido. Acá me quedo leyendo sus comentarios, todo lo que quieran poner. También pueden sugerir temas, etcétera, etcétera. Ok. Bien, acá tenemos, buenas noches, dice Raidem. Richard, saludos desde Celaya, muchas gracias. Luego dice Angélica Romero, buenas noches, saludos desde Paraguay. Gracias Angélica, te mando saludos. Víctor Prado, hola, buenas noches, ya me leí tu libro y está exactamente, lo practico diario. Porque no hay clases presenciales cuando todo el mundo abrió, urge. Olvídate las clases presenciales, vienen unas bombas de curso brutalmente poderosos por internet. No se pierdan el curso que viene, que se llama Metanoia. Ese es por internet, no se lo pierdan. O sea, ábranse a la tecnología, ábranse a la tecnología. Hay mucha gente ahorita estudiando que ha evolucionado brutalmente y no pasa nada. Vicente Cortés de la Cruz, deditos, gracias, gracias.
Luego, Adrián dice, super tema el día de hoy, maestro, y sin duda los más felices de aprender. Muchas gracias, Martín, por hablarlo y compartirlo. Saludos desde Toronto, Canadá. Muchas gracias, Adrián, gracias. Patricia dice, buenas noches, saludos. Muchas gracias, Pati. Ana, ¿cómo estás? Ana Lavain o Lavin. Hola Vine, dice, ¿qué te parece el tema de políticos y gobernantes, líderes reales? Puede ser, pero acuérdate que yo voy más a la conciencia, a la espiritualidad, y esas personas, ni una, no me importa quién sea, ni de qué país, no la tienen. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿de qué hablo si no hay, no? Y bueno, con esto me despido, me quedo leyendo aquí todos sus comentarios. Muchísimas gracias por conectarse. Dos noticias. Esto mismo está saliendo también en los podcasts de Spotify y también en Amazon Music. Entonces, para que lo tengan presente, en Spotify lo pueden ir escuchando y repasando, porque como hablo muy rápido y doy muchos datos, tienen que darle 2 o 3 vueltas y estudiarlo. Esa es una. Y la otra es que si te gustó este video y te sirve, suscríbete para que me apoyes. Apoyen con su suscripción, dale a la campanita para continuar con esto en un proyecto a largo plazo. Suscríbete, dale a la campanita, recomiéndalo por favor, ¿no? Para ayudar a más gente. Necesitamos llegar a mucha gente para que despierten. Urge, porque la sociedad va en pasos de autodestrucción muy veloces y muy grandes. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos en la próxima.